Imagina dormir cada noche sin saber si la persona que te saludó esta mañana viene a cobrarte la cabeza. Cuando pensamos en cazarrecompensas, la imagen que nos viene a la mente suele estar envuelta en polvo del oeste americano, duelos al atardecer y tipos con sombrero persiguiendo forajidos. Duelos al atardecer y tipos con sombrero persiguiendo forajidos. Pero la realidad detrás de ese oficio era mucho más turbia, más cruel y menos heroica de lo que cualquier película nos ha hecho creer. Más cruel y menos heroica de lo que cualquier película nos ha hecho creer. No estamos hablando de justicieros solitarios cabalgando hacia el horizonte. No estamos hablando de justicieros solitarios cabalgando hacia el horizonte. Estamos hablando de personas que convirtieron la caza de otros seres humanos en un negocio, en una forma de subsistir, en un arte oscuro donde la lealtad valía menos que unas cuantas monedas. Para entender cómo funcionaba realmente este sistema, tenemos que sumergirnos en dos mundos simultáneos. Por un lado, el del cazador, ese individuo que aceptaba que su pan de cada día dependía de encontrar a alguien, vivo o no tanto. Por el otro, el del cazado, alguien que sabía que su rostro estaba impreso en papeles pegados en postes, cantinas y oficinas de todo el territorio. Dos caras de una misma moneda sucia. Empecemos por el cazador. Contrario a lo que podríamos pensar, no todos los que se dedicaban a esto eran tipos duros con pasado militar o experiencia en el orden público. Muchos eran granjeros arruinados, comerciantes en quiebra, incluso antiguos predicadores que habían perdido la fe, pero no las ganas de comer. La entrada al oficio era sencilla, demasiado sencilla. Solo necesitabas estar dispuesto a hacer lo que otros no querían hacer. Las recompensas variaban enormemente. Podías encontrar carteles que ofrecían $20 por un ladrón de gallinas y otros que prometían $1,000 por un asaltante de diligencias. $1,000 en aquella época era una fortuna, el equivalente a más de $30,000 actuales, suficiente para comprar una granja entera y vivir con holgura durante años. Pero conseguir ese dinero no era tan simple como seguir un rastro y presentarse con el individuo en cuestión. Los acuerdos entre cazadores y autoridades estaban llenos de trampas. Algunos carteles especificaban que la persona debía ser entregada con vida. Otros, de manera más oscura, no hacían esa distinción. Y aquí es donde el asunto se ponía feo. Porque si un cazador encontraba a su objetivo en medio de la nada, sin testigos, la tentación de simplificar las cosas era enorme. Trasladar a alguien vivo durante días de viaje significaba vigilarlo constantemente, alimentarlo, arriesgarse a que escapara o a que sus compinches intentaran rescatarlo. Digamos que muchos cazadores optaban por la versión más práctica del trabajo, y las autoridades, aunque oficialmente desaprobaban esto, tampoco hacían muchas preguntas si la identificación era suficientemente convincente. La identificación, por cierto, era otro problema mayúsculo. En una época sin fotografías accesibles, los carteles de búsqueda dependían de descripciones escritas y dibujos que, seamos honestos, solían ser bastante aproximados. Hombre de estatura media, cabello oscuro, cicatriz en la mejilla izquierda. Con esa descripción podías identificar a 200 tipos en cualquier pueblo del oeste. Y ahí es donde empezaban los errores mortales. Se calcula que durante la época dorada de los cazarrecompensas, entre 1860 y 1900, hubo cientos de casos documentados de personas equivocadas entregadas a las autoridades. Y esos son solo los documentados. ¿Cuántos más nunca llegaron a documentarse porque simplemente desaparecieron en el camino? Es algo que probablemente nunca sabremos. Algunos estudiosos, que han analizado registros judiciales de aquella época, sugieren que el margen de error pudo haber sido de hasta un 15%. 1 de cada 7 casados podría haber sido la persona equivocada. Ahora cambiemos de perspectiva. Ponte en los zapatos del casado. Imagina que cometiste un error. Quizás robaste para alimentar a tu familia durante un invierno especialmente duro. Quizás te defendiste de alguien en una pelea que se salió de control. De repente, tu cara está en un papel
tu nombre, tu descripción, el precio por tu captura. Esos carteles viajaban, se copiaban, se distribuían por territorios enteros. De la noche a la mañana, te convertías en mercancía humana. La paranoia de vivir así era insoportable. Muchos de los perseguidos desarrollaban lo que hoy podríamos reconocer como trastornos severos de ansiedad. Dormían vestidos, con una mano en el arma. No podían establecer relaciones duraderas porque cualquier persona nueva en su vida era una potencial amenaza. Cambiaban de nombre, de oficio, de apariencia cada cierto tiempo. Algunos se dejaban crecer la barba, otros se la afeitaban obsesivamente. Cambiaban su forma de caminar, de hablar. Se convertían en fantasmas de sí mismos. Y aquí viene algo que pocas veces se menciona. El sistema de recompensas no solo perseguía a criminales reales. En territorios disputados, especialmente en zonas donde diferentes autoridades reclamaban jurisdicción, los carteles se usaban como armas políticas. Si alguien te caía mal, si querías su tierra, si representaba un obstáculo para tus intereses, era sorprendentemente fácil acusarlo de algo, conseguir que se emitiera una recompensa y dejar que el sistema hiciera el trabajo sucio por ti. Algunos investigadores que han estudiado los registros de propiedades del Viejo Oeste han encontrado patrones curiosos. Personas con tierras valiosas que de repente aparecían en carteles de búsqueda, desaparecían o terminaban capturadas, y misteriosamente sus propiedades terminaban en manos de quienes los habían acusado inicialmente. La traición era moneda corriente en este mundo. Los cazadores, por necesidad, desarrollaban redes de informantes, cantineros, prostitutas, comerciantes, cualquiera que pudiera tener información valiosa, y pagaban por esa información, aunque mucho menos de lo que cobrarían por la captura. Esto creaba una red de desconfianza increíble. El cazado no solo tenía que temer a extraños, sino también a conocidos, a amigos, incluso a familia. Hay relatos históricos de hermanos que entregaron a hermanos, de esposas que delataron a maridos. No siempre por maldad pura. A veces, era simplemente porque la recompensa significaba la diferencia entre que sus hijos comieran o no. Para el cazador, la vida tampoco era un camino de rosas. Sí, había dinero de por medio, pero también riesgos constantes. Muchos de los perseguidos no iban a entregarse pacíficamente. Los tiroteos eran frecuentes, y no todos favorecían al cazador. Los registros de cementerios del oeste están llenos de lápidas de cazarrecompensas que no vivieron lo suficiente para cobrar su siguiente captura. Además, existía algo que podríamos llamar la maldición de la reputación. Un cazador exitoso era respetado y temido, sí, pero también odiado. Tenía que cuidarse constantemente las espaldas. Los amigos y aliados de sus capturas a menudo buscaban venganza. Algunos cazadores famosos terminaron ellos mismos con recompensas sobre sus cabezas, acusados de excederse, de capturar a personas equivocadas o simplemente por haberse hecho demasiados enemigos. El proceso legal detrás de todo esto era, digamos, flexible. En teoría, cuando un cazador entregaba a alguien, había un proceso de verificación. Se suponía que debía haber un juicio, testigos, pruebas. En la práctica, especialmente en pueblos pequeños alejados de grandes centros urbanos, el proceso era mucho más informal. Si el sheriff local estaba convencido, el pago se efectuaba. Y aquí entraba otro elemento oscuro. Los cazadores más inescrupulosos sabían que sheriffs hacían menos preguntas. Establecían relaciones con autoridades igual de corruptas que ellos. Un buen contacto en una oficina del orden podía significar la diferencia entre cobrar rápido o enfrentarse a investigaciones molestas. El equipo del cazador era rudimentario pero efectivo. Esposas, grilletes, cadenas. Algunos llevaban jaulas portátiles en carros para transportar a varios capturados a la vez. Había quienes se especializaban en cierto tipo de perseguidos. Algunos preferían los pequeños ladrones, menos peligrosos, aunque menos rentables. Otros iban solo a por los grandes nombres, las recompensas jugosas, aunque eso significaba meses de búsqueda y riesgo considerable. Y luego estaban los que trabajaban en equipo.
bandas de 3 o 4 cazadores que dividían territorios y ganancias. Esos grupos eran particularmente temidos porque tenían más recursos, más alcance, y podían mantener persecuciones durante mucho más tiempo. Desde la perspectiva del cazado, desarrollar estrategias de supervivencia era cuestión de vida o muerte. Los más astutos creaban identidades completamente nuevas. No solo cambiaban de nombre, sino que inventaban historias completas, pasados falsos, incluso familias ficticias. Se establecían en comunidades pequeñas donde podían pasar desapercibidos, lugares donde nadie hacía muchas preguntas. Algunos incluso conseguían trabajos respetables, se casaban, tenían hijos, vivían años en esa doble vida hasta que un día, por mala suerte o descuido, alguien los reconocía. Otros optaban por lo contrario. Se volvían nómadas perpetuos, nunca quedándose más de unas semanas en el mismo lugar. Vivían en los márgenes, en campamentos temporales, moviéndose constantemente. Era una existencia agotadora, pero para algunos era preferible a la alternativa de ser capturado. Estos individuos desarrollaban un conocimiento increíble del territorio. Conocían cada sendero, cada escondite, cada fuente de agua. Se convertían en expertos de la supervivencia en condiciones extremas. La comunicación entre cazados era otro aspecto fascinante. Había códigos, señales dejadas en lugares específicos. Una marca en un árbol podía significar peligro cercano. Una piedra colocada de cierta manera indicaba refugio seguro. Esta red informal de información compartida era vital para la supervivencia. Por supuesto, también era vulnerable. Los cazadores más inteligentes aprendieron estos códigos y los usaban para tender trampas. El dinero de las recompensas rara vez terminaba bien para quienes lo cobraban. Hay algo casi poético en cómo muchos cazarrecompensas exitosos terminaban arruinados. El dinero fácil rara vez se administra con sabiduría. Algunos lo gastaban en juego, otros en alcohol, buscando quizás olvidar lo que habían hecho para conseguirlo. Los más ambiciosos intentaban usar sus ganancias para establecer negocios legítimos, pero su reputación los perseguía. Pocos querían asociarse comercialmente con alguien cuyo oficio había sido cazar personas. Conforme avanzaba el siglo XIX hacia el XX, el sistema empezó a cambiar. La profesionalización de las fuerzas del orden, la mejora en las comunicaciones, la llegada del telégrafo y eventualmente el teléfono, todo esto redujo la necesidad de cazarrecompensas independientes. Las fotografías hicieron las identificaciones más precisas. Los registros centralizados dificultaron crear identidades falsas. El salvaje oeste se fue civilizando, y con esa civilización, el espacio para este oficio oscuro se fue reduciendo. Pero aquí está la lección más importante de toda esta historia. Tanto el cazador como el cazado eran, en muchos sentidos, productos del mismo sistema fallido. Un sistema que valoraba la venganza sobre la justicia, que ponía precio a las cabezas humanas, que incentivaba la traición y castigaba la compasión. El cazador no era un héroe, solo alguien dispuesto a hacer un trabajo que la sociedad necesitaba, pero de la que todos preferían mantenerse alejados. El cazado no siempre era un villano. A veces, solo alguien que tomó una mala decisión o simplemente tuvo mala suerte. Esta historia nos recuerda algo fundamental sobre nosotros mismos. Los sistemas que creamos tienen consecuencias. Cuando diseñamos estructuras que deshumanizan, que convierten a personas en objetivos, que premian la crueldad y castigan la empatía, creamos monstruos. No monstruos en el sentido fantástico, sino personas ordinarias que hacen cosas extraordinariamente terribles porque el sistema las incentiva a hacerlo. Hoy tenemos el privilegio de mirar atrás y reconocer estos errores. Tenemos el poder de construir sistemas mejores, más justos, que no fuercen a las personas a elegir entre su humanidad y su supervivencia. Cada vez que elegimos la compasión sobre el beneficio personal, cada vez que nos negamos a ver a otros como objetivos o recursos, estamos rompiendo ese viejo patrón. La próxima vez que veas a alguien enfrentando dificultades, recuerda que en otra época podrías haber ganado dinero aprovechándote de su vulnerabilidad. Y celebra el hecho de que hoy podamos elegir diferente.
porque al final, la verdadera medida de una sociedad no está en cuánto castiga, sino en cuánta humanidad preserva incluso en sus momentos más difíciles. Los cazarrecompensas y sus presas nos enseñan algo crucial sobre la naturaleza humana. Que todos somos capaces de convertirnos en cualquiera de esos dos papeles, dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Y eso, aunque incómodo de admitir, es profundamente revelador. Pero hay capas de esta historia que aún no hemos explorado. Capas que hacen que todo sea incluso más complejo de lo que parece a primera vista. Porque mientras el sistema oficial de cazarrecompensas operaba a plena luz del día, con carteles clavados en tablones públicos y transacciones registradas en libros de contabilidad, existía todo un mercado paralelo que funcionaba en las sombras. Un mercado donde las reglas eran aún más turbias y donde la línea entre cazador y criminal prácticamente desaparecía. Había quienes aceptaban contratos privados, personas con dinero y rencores personales que no querían esperar a que las autoridades hicieran su trabajo. O peor aún, que sabían que las autoridades nunca se involucrarían en su problema particular. Estas personas buscaban a individuos dispuestos a resolver asuntos de manera menos oficial. El precio de estos trabajos solía ser considerablemente más alto que las recompensas oficiales, precisamente porque requerían discreción absoluta. No había papeles, no había registros, solo un acuerdo verbal y un pago en efectivo que nadie cuestionaría. Los que se dedicaban a este tipo de encargos eran, según algunos testimonios de la época, una categoría aparte. Operaban en un espacio gris donde la venganza personal se mezclaba con la justicia improvisada. Algunos historiadores que han estudiado correspondencias privadas y diarios personales del periodo han encontrado referencias vagas a estos acuerdos. Menciones codificadas de problemas resueltos, de obstáculos eliminados, de deudas saldadas de maneras que no quedaban registradas en ningún libro oficial. Es territorio difícil de documentar con precisión, pero las evidencias indirectas sugieren que esta práctica era más común de lo que nos gustaría pensar. Lo fascinante de este submundo es cómo afectaba la psicología de todos los involucrados. Para el cazador que cruzaba esa línea, había una transformación gradual, pero definitiva. Empezabas quizás persiguiendo a un asaltante de bancos con una recompensa oficial de $500. El trabajo era duro, pero tenía cierta legitimidad. Luego alguien te ofrecía $800 por resolver un problema personal. Después, $1,200 por otro. Antes de que te dieras cuenta, estabas operando completamente fuera de cualquier marco legal, convirtiéndote exactamente en el tipo de persona que supuestamente perseguías. Y para el cazado, este nivel adicional de amenaza multiplicaba la paranoia. No solo tenías que preocuparte por los cazadores oficiales que buscaban cobrarte, también tenías que considerar que cualquier enemigo personal que hubieras hecho en tu vida anterior, cualquier disputa sin resolver, cualquier resentimiento antiguo, podría convertirse en una sentencia de muerte con el presupuesto adecuado. Algunos de los perseguidos más astutos entendían esto y tomaban medidas preventivas. Reconciliaban disputas antiguas, saldaban deudas personales, hacían las paces con viejos rivales. No por bondad del corazón, sino por pura estrategia de supervivencia. Las mujeres en este mundo merecen una mención especial porque su papel, aunque menos visible, era absolutamente crucial. Pocas mujeres trabajaban directamente como cazarrecompensas, eso es cierto. La sociedad de la época tenía ideas muy fijas sobre lo que las mujeres podían o no podían hacer. Pero eso no significaba que estuvieran ausentes del negocio. Muchas trabajaban como informantes, y lo hacían con una ventaja considerable. En una época donde los hombres subestimaban sistemáticamente la inteligencia femenina, una mujer podía escuchar conversaciones, recoger información, moverse entre círculos sociales de manera que un hombre nunca podría. Las cantineras, las encargadas de pensiones, las enfermeras, todas ellas tenían acceso a información valiosa y algunas la monetizaban eficazmente. Hay también casos documentados, aunque excepcionales,
de mujeres que trabajaban directamente en la captura. Lo hacían generalmente con estrategias diferentes a las de sus contrapartes masculinas. Donde un hombre podría usar la fuerza bruta y la intimidación, estas mujeres empleaban el engaño y la manipulación. Seducían a sus objetivos, ganaban su confianza, los llevaban a situaciones comprometidas donde podían ser capturados más fácilmente. Era un método que funcionaba sorprendentemente bien porque muy pocos criminales esperaban que el peligro viniera envuelto en enaguas y sonrisas. Del lado de las casadas, las mujeres enfrentaban desafíos únicos. En algunos casos, eran perseguidas por crímenes que ellas mismas habían cometido. Asaltos, robos, incluso en raras ocasiones, asesinatos, pero en otros casos, especialmente inquietantes, eran buscadas simplemente por asociación, por ser la esposa de alguien, la hermana de alguien, la hija de alguien. Capturarlas servía como señuelo para atrapar al verdadero objetivo, o simplemente como castigo colateral. Esto creaba situaciones terriblemente injustas, donde mujeres que no habían hecho nada malo terminaban huyendo, escondiéndose, viviendo en constante terror. El territorio también jugaba un papel fundamental en esta historia. Las diferencias entre perseguir a alguien en las llanuras abiertas de Texas versus las montañas de Colorado o los desiertos de Arizona eran inmensas. Cada región desarrolló sus propios tipos de cazadores especializados en el terreno local. Los cazadores de montaña eran escaladores expertos, conocían los pasos secretos y los refugios naturales donde alguien podría esconderse durante meses. Los cazadores de desierto dominaban el arte de la supervivencia en condiciones extremas. Podían rastrear a alguien durante semanas con provisiones mínimas. Y luego estaban las fronteras. México, Canadá, territorios indígenas. Estos eran espacios especialmente complicados. Muchos perseguidos intentaban cruzar estas fronteras pensando que allí estarían a salvo de la justicia estadounidense. Y técnicamente tenían razón. Pero lo que no consideraban era que algunos cazadores no respetaban esas líneas en un mapa. Había quien cruzaba igualmente, operaba ilegalmente en territorio extranjero, capturaba a su objetivo y lo traía de vuelta. Las autoridades, cuando esto salía a la luz, expresaban su desaprobación oficial. Pero si el fugitivo era suficientemente conocido y el crimen suficientemente grave, esa desaprobación rara vez se traducía en consecuencias reales para el cazador. Los pueblos fronterizos se convirtieron en zonas especialmente tensas, lugares donde cazadores y cazados coexistían incómodamente. A veces en el mismo salón, sabiendo perfectamente quién era quién, pero sin poder hacer nada al respecto debido a jurisdicciones complicadas. Algunos de estos pueblos desarrollaron una economía casi completamente basada en este limbo legal. Ofrecían refugio a fugitivos por un precio, pero también vendían información sobre esos mismos fugitivos a los cazadores por otro precio. Era un equilibrio delicado y frecuentemente sangriento. El aspecto psicológico del tiempo también merece atención. Para el perseguido, cada día que pasaba sin ser capturado era simultáneamente una victoria y una tortura. La sensación de haber escapado un día más se mezclaba con el agotamiento de saber que tendrías que hacerlo de nuevo mañana, y pasado mañana, y todos los días después de eso. Algunos perseguidos eventualmente se entregaban, no porque los hubieran atrapado, sino porque simplemente ya no podían más con el peso mental de la huida perpetua. Preferían enfrentar la justicia, incluso sabiendo que podría significar la horca, antes que seguir viviendo en ese estado de alerta constante. Para los cazadores, el tiempo funcionaba diferente. Había una tensión entre la paciencia y la necesidad económica. Seguir un rastro durante semanas o meses significaba gastos constantes sin garantía de recompensa. Algunos desarrollaban una capacidad casi sobrenatural para calcular cuándo persistir y cuándo abandonar una búsqueda. Los más exitosos tenían siempre varios objetivos en mente, trabajando en múltiples casos simultáneamente para maximizar las probabilidades de cobrar algo. La tecnología,
aunque primitiva para nuestros estándares, iba avanzando y cambiando las reglas del juego. La llegada del ferrocarril transformó completamente las dinámicas de persecución. De repente, un fugitivo podía estar a cientos de kilómetros de distancia en cuestión de horas. Pero el ferrocarril también significaba puntos de control, lugares donde era más fácil tender emboscadas. Los cazadores inteligentes empezaron a estudiar los horarios de trenes, a establecer contactos con empleados ferroviarios que podían avisar si veían a alguien sospechoso. El telégrafo fue quizás incluso más revolucionario. Por primera vez en la historia, la información podía viajar más rápido que las personas. Un sheriff en un pueblo podía avisar a otro a cientos de kilómetros de distancia sobre un fugitivo que se dirigía hacia allá. Los carteles de búsqueda ya no necesitaban ser físicamente transportados y clavados en cada pueblo. La descripción podía ser telegrafiada y reproducida localmente. Esto redujo drásticamente las ventajas que tenía el fugitivo, especialmente su capacidad de desaparecer en la inmensidad del territorio. Algunos perseguidos intentaron adaptarse a estas nuevas realidades tecnológicas. Evitaban los trenes y volvían a métodos más tradicionales de viaje. Cortaban líneas de telégrafo cuando podían, aunque eso generalmente solo conseguía llamar más atención. Los más sofisticados aprendieron a usar la tecnología a su favor, enviando telegramas falsos para crear pistas falsas o confundir a sus perseguidores. Las historias de redención eran raras, pero existían. Había casados que eventualmente conseguían limpiar sus nombres, ya fuera probando su inocencia o cumpliendo sus condenas y reintegrándose a la sociedad. Estos casos son especialmente interesantes porque nos muestran que el sistema, por muy defectuoso que fuera, ocasionalmente permitía segundas oportunidades. Algunos de estos individuos redimidos se convertían en los críticos más feroces del sistema de recompensas, precisamente porque habían experimentado sus peores aspectos de primera mano. También había cazadores que eventualmente abandonaban el oficio, no por falta de oportunidades, sino por un cambio de conciencia. Los testimonios de algunos de estos individuos, conservados en cartas y memorias, revelan un patrón común. Describían un momento específico, una captura particular, donde algo se rompía dentro de ellos. Quizás veían el miedo genuino en los ojos de alguien, o presenciaban cómo una familia se destrozaba cuando capturaban al padre. Ese momento les hacía cuestionar qué estaban haciendo realmente y si el dinero valía el costo moral. Lo que todo esto nos deja, más allá de la fascinación histórica, es una comprensión más profunda de cómo los incentivos económicos pueden corromper incluso las mejores intenciones. El sistema de recompensas se creó, en teoría, para ayudar a mantener el orden en un territorio vasto y difícil de controlar. Pero al poner precio a las personas, al crear un mercado literal de cuerpos humanos, se abrió la puerta a todo tipo de abusos y crueldades. Esta historia nos enseña a ser cautelosos con los sistemas que creamos hoy. Nos recuerda que debemos cuestionar constantemente si nuestros métodos para resolver problemas están creando consecuencias no deseadas. Cada vez que diseñamos un incentivo, cada vez que establecemos una recompensa por cierto comportamiento, estamos potencialmente creando un mercado con todas sus complejidades y peligros. Pero también nos da esperanza, porque superamos ese sistema. Como sociedad, eventualmente reconocimos que había formas mejores y más humanas de administrar justicia. Construimos instituciones más sólidas, establecimos procesos más justos, creamos salvaguardas contra los abusos. No es perfecto, ni mucho menos, pero es mejor. Y ese progreso nos demuestra que somos capaces de aprender, de evolucionar, de elegir la compasión sobre la conveniencia. La lección final de los cazarrecompensas y sus presas es esta: cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué tipo de persona queremos ser en los sistemas en los que participamos. Podemos elegir ver a otros como oportunidades para nuestro beneficio personal, o podemos elegir verlos como seres humanos dignos de respeto y comprensión. Esa elección, multiplicada por millones de personas cada día, es lo que determina si construimos sociedades justas
o repetimos los errores del pasado. Y tú, ahora mismo, tienes ese poder de elección. Úsalo sabiamente. Lo más inquietante de este sistema era cómo transformaba la vida cotidiana de comunidades enteras. Pueblos que habían sido pacíficos durante décadas, de repente se convertían en escenarios de tensión constante. Los comerciantes desarrollaron un ojo especialmente entrenado para detectar a los forasteros. Sabían exactamente cómo evaluar a cada cliente nuevo que entraba por la puerta. Su forma de moverse, de hablar, de pagar, todo podía ser una señal de que algo no encajaba. Y esta vigilancia constante no era paranoia gratuita. Había dinero real en juego. Los niños crecían en este ambiente de desconfianza generalizada. Aprendían desde pequeños que no debían hablar con extraños, no solo por seguridad personal, sino porque ese extraño podría estar buscando información. O peor aún, podría ser alguien a quien buscaban. Algunos testimonios de la época revelan cómo niños de 8 o 9 años ya sabían leer los carteles de búsqueda y memorizaban las descripciones por si acaso. Era una infancia marcada por una madurez forzada, donde la inocencia se perdía demasiado pronto. Las iglesias ocupaban un espacio particularmente complicado en toda esta dinámica. Técnicamente eran lugares de refugio, de perdón, de santuario, pero la realidad era más complicada. Algunos pastores y sacerdotes mantenían una estricta política de no hacer preguntas. Si alguien llegaba buscando ayuda espiritual, recibía ayuda espiritual. Punto. Otros, sin embargo, consideraban su deber moral colaborar con las autoridades. Esta división creaba situaciones donde un fugitivo podía encontrar refugio genuino en una iglesia del pueblo de al lado, mientras que en su propio pueblo, el párroco ya habría enviado un mensaje al sheriff. La medicina también jugaba un papel fascinante en esta historia. Los médicos y curanderos eran de las pocas personas que tenían contacto directo con casi todo el mundo, sin importar su situación legal. Un fugitivo herido necesitaba atención médica tanto como cualquier otro, y aquí surgía un dilema ético tremendo. El juramento de ayudar a los enfermos chocaba frontalmente con la presión social y legal de entregar a los criminales. Algunos doctores resolvían este conflicto atendiendo primero y haciendo preguntas después. Otros desarrollaron sistemas más elaborados, atendían la emergencia inmediata, pero dejaban pistas sutiles para las autoridades. Una ventana dejada entreabierta de cierta manera, una marca específica en el registro de pacientes. Los animales también tienen su lugar en esta narrativa, aunque raramente se menciona. Los caballos de un cazador experimentado eran tan valiosos como su arma. Había ejemplares que parecían entender el trabajo mejor que algunos humanos. Podían detectar emboscadas, mantener la calma en situaciones de tensión extrema, seguir rastros que para otros caballos serían imperceptibles. Algunos cazadores trataban a sus caballos mejor que a las personas, y con razón. Un buen caballo podía significar la diferencia entre cobrar una recompensa o terminar enterrado en algún lugar remoto. Del lado de los perseguidos, tener un caballo excepcional era literalmente cuestión de vida o muerte. Había historias legendarias de fugitivos cuyas monturas los salvaron en situaciones imposibles. Caballos que galopaban durante horas sin descanso, que encontraban caminos donde parecía no haber ninguno, que alertaban a sus jinetes de peligros que aún no eran visibles. Esta relación entre hombre y animal, en condiciones de supervivencia extrema, creaba vínculos que iban mucho más allá de lo utilitario. La comida era otro aspecto crucial que raramente aparece en las versiones romantizadas de esta historia. Para el cazador, planificar las provisiones era un arte en sí mismo. Demasiada comida significaba peso extra que ralentizaba el viaje. Muy poca significaba arriesgarse a morir de hambre en medio de la persecución. Los más experimentados sabían exactamente qué llevar. Carne seca que duraba semanas, harina para hacer pan básico, café que servía tanto para mantenerse despierto como para negociar con posibles informantes en pueblos pequeños. Para el fugitivo, conseguir comida sin llamar la atención era un desafío constante. No podías entrar a una tienda y comprar provisiones para 2 semanas sin levantar sospechas. Algunos se volvían expertos cazadores y pescadores.
viviendo de lo que el territorio ofrecía. Otros desarrollaban rutas que incluían granjas específicas donde sabían que podían conseguir comida, ya fuera comprándola discretamente o simplemente robándola cuando no había otra opción. Este último punto creaba un círculo vicioso. Alguien que originalmente huía por un delito menor podía verse obligado a cometer delitos adicionales solo para sobrevivir. El clima añadía otra capa de complejidad brutal a todo esto. El oeste americano es conocido por sus extremos. Veranos, donde el calor del desierto podía matar en cuestión de horas. Inviernos en las montañas, donde las tormentas de nieve enterraban caminos enteros durante meses. Tanto cazadores como cazados tenían que ser expertos meteorólogos informales, leer las nubes, interpretar el comportamiento de los animales, sentir los cambios de presión atmosférica. Una predicción equivocada podía ser fatal. Había temporadas del año donde la actividad de caza prácticamente se detenía. No porque hubiera una tregua acordada, sino porque las condiciones hacían imposible el trabajo. Durante los peores meses de invierno, muchos fugitivos aprovechaban para encontrar escondites temporales donde pasar la estación fría. Cuevas en las montañas, cabañas abandonadas, incluso se integraban temporalmente en comunidades aisladas que necesitaban manos extra para sobrevivir el invierno y no hacían demasiadas preguntas. Los cazadores, por su parte, usaban estos periodos de baja actividad para otras cosas. Estudiaban carteles nuevos, planificaban estrategias para la próxima temporada, reparaban equipo. Algunos incluso trabajaban temporalmente en otros oficios. No era raro que un cazarrecompensas pasara el invierno trabajando en una herrería o ayudando en un rancho. El dinero de las recompensas podía ser bueno, pero era irregular. Tener un ingreso alternativo durante los meses muertos tenía sentido práctico. La literatura de la época, especialmente las dime novels, esas novelitas baratas que se vendían por todas partes, crearon una versión completamente distorsionada de todo esto. Presentaban a los cazadores como héroes infalibles y a los fugitivos como villanos unidimensionales. Esta mitología popular influyó poderosamente en cómo la gente percibía el oficio. Jóvenes idealistas llegaban al oeste pensando que ser cazarrecompensas era una aventura romántica, solo para descubrir una realidad mucho más sórdida y moralmente ambigua. Pero estas novelas también tuvieron un efecto interesante en los propios protagonistas de estas historias. Algunos cazadores empezaron a cultivar conscientemente una imagen pública basada en estos estereotipos. Adoptaban vestimentas distintivas, desarrollaban frases características, incluso exageraban sus logros para alimentar su propia leyenda. Esta autopromoción tenía un propósito práctico. Un cazador con reputación temible podía conseguir que algunos objetivos se entregaran sin lucha, o al menos conseguir más cooperación de los informantes. Los fugitivos también jugaban este juego. Algunos cultivaban deliberadamente reputaciones de ser especialmente peligrosos o escurridizos, esperando que los cazadores decidieran que no valía la pena el riesgo. Era una apuesta arriesgada. A veces funcionaba, pero otras veces solo conseguía atraer a los cazadores más ambiciosos, esos que veían un desafío grande como una oportunidad para hacer su nombre. La fotografía, cuando finalmente se volvió más accesible, cambió el juego completamente. De repente, identificar a alguien ya no dependía de descripciones vagas y dibujos aproximados. Una fotografía en un cartel de búsqueda era evidencia concreta, innegable. Esto eliminó muchos de los errores trágicos de identificación, pero también hizo la vida de los fugitivos exponencialmente más difícil. Ya no podías simplemente dejarte crecer la barba y esperar pasar desapercibido. Algunos perseguidos intentaron medidas desesperadas para cambiar su apariencia de maneras que las fotografías no pudieran capturar. Cicatrices autoinfligidas, cambios drásticos de peso. Incluso hay registros de personas que intentaron modificar sus rasgos de maneras más permanentes y dolorosas. La desesperación llevaba a la gente a extremos que hoy nos parecerían inconcebibles. Al final,
Lo más revelador de toda esta época es cómo nos muestra que los humanos somos increíblemente adaptativos. Tanto cazadores como cazados desarrollaron habilidades, estrategias y conocimientos que en otras circunstancias nunca habrían necesitado. Algunos de estos conocimientos, las técnicas de rastreo, la comprensión profunda del territorio, la capacidad de sobrevivir con recursos mínimos, eventualmente encontraron usos más constructivos. Exploradores, guías, guardabosques. Muchos de estos oficios heredaron las habilidades desarrolladas en aquellos años oscuros. Y eso nos trae de vuelta al presente. Vivimos en una época donde ya no tenemos que preocuparnos porque alguien literalmente nos case por dinero. Pero seguimos creando sistemas que ponen a las personas en situaciones desesperadas. La lección no es solo histórica. Es un recordatorio constante de vigilar qué incentivos creamos y qué comportamientos estamos premiando, aunque sea sin querer. Porque cuando comprendes cómo funciona realmente la naturaleza humana, bajo presión extrema, te das cuenta de que todos llevamos dentro tanto al cazador como al cazado, y la única diferencia real está en qué circunstancias nos toca vivir y qué decisiones tomamos cuando nadie más está mirando.